Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al Women Economic Forum por esta invitación que me han realizado para presentarles las opciones de financiamiento que tenemos para mujeres emprendedoras. Como primer tema, vamos a revisar que el financiamiento son recursos financieros que tenemos de terceros para ejecutar en un plan de negocios, un proyecto de inversión específico o para el desarrollo o expansión de nuestra empresa. Tenemos varios tipos de financiamiento. Tenemos financiamiento interno y financiamiento externo. El financiamiento interno es aquel que se lleva a cabo a través de los propios accionistas de la empresa o deshaciéndonos de parte de los activos que tenemos dentro de la propia empresa. Y el de terceros, bueno, pues son aquellos recursos que nos hacen llegar a través de otras fuentes de financiamiento y que nos pueden ayudar a seguir trabajando. Tenemos que el financiamiento puede ser a corto o a largo plazo. El corto plazo se denomina por aquel que es menor a un año y el largo plazo, bueno, pues el que pasa de este tiempo. Dentro de las fuentes de financiamiento tenemos lo que son, hay una gran diversidad hoy en día, están los créditos, los préstamos, la liquidación de activos, la incorporación de nuevos inversionistas, pero para ello primero vamos a identificar quiénes somos nosotros o cuáles son las fuentes que podemos tener de acuerdo a lo que hoy en día somos. Si somos emprendedores, si somos una persona física con actividad empresarial o somos una empresa ya consolidada. Para los emprendedores, lo primero que tenemos que tener para obtener un fondeo es un plan de negocios o un business plan, que es un documento en el que se establece básicamente qué es nuestro proyecto, cómo se va a ejecutar, en qué tiempo, qué necesidad va a solucionar. El plan de negocios, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, existen muchas maneras, pero digamos hoy en México se puede hacer a través de las incubadoras de negocios. Ellos tienen un equipo multidisciplinario que te ayudan a aterrizar tu idea de negocio y a establecerla en un documento que es justamente el business plan, para poder detonar lo que son las fuentes de financiamiento. Entonces, aparte de tener una idea o proyecto de negocios, pues necesitamos tener este documento para salir a buscar opciones de financiamiento. ¿Cuáles son las opciones que podemos tener como emprendedores? Pues la primera, que es Full Friends and Family, que son aquellos conocidos, amigos, fuentes, digamos, cercanas. A estos recursos que obtenemos de manera temprana, en los emprendedores se le llama capital semilla. Y también hoy en México tenemos la fortuna de tener ya 26 plataformas de crowdfunding que están muy enfocadas a apoyar este tipo de proyectos emprendedores, pero con una característica principal, que es el tema de la innovación tecnológica, bueno, la innovación y una inserción tecnológica. Entonces, las plataformas de crowdfunding nos van a ayudar a fondear a proyectos que están dentro de esta gama. Algunos ejemplos de proyectos que se han fondeado con Venture Capital, que es la etapa temprana del capital de riesgo, pues tenemos que pueden ser Spotify, Uber, Google. Hace unos años aquí en México el propio Cinemex es un ejemplo muy importante de lo que es el capital de riesgo y del inicio del fondeo de proyectos de emprendedores. Después tenemos las opciones para una persona física con actividad empresarial. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos un negocio y realmente ya estamos facturando, pero no tenemos todavía la capacidad o todavía no tenemos una figura legal que nos permita acceder a otro tipo de financiamiento? Pues yo les diría que más bien es un tema de revisar, porque como persona física con actividad empresarial podemos acceder a créditos personales a través también de lo que son tarjetas empresariales, no necesariamente tarjetas de crédito. Es muy importante establecer a la hora de tener un negocio, diferenciar cuántos son ingresos personales y cuántos son ingresos del negocio, porque cuando se revuelven las cosas, entonces empezamos ahí a tener un poco de tropiezos. Entonces, bueno, las personas físicas se pueden fondear a través de los créditos personales, de las tarjetas empresariales, de las OFOMES, de también lo que es el factoraje financiero. ¿Qué es el factoraje? Bueno, el factoraje es básicamente cuando tú tienes un contrato ya establecido con empresas a determinado tiempo por un producto o servicio, y muchas veces, por ejemplo, las cadenas de autoservicios o las tiendas departamentales tienen una política de pagos de 30, 60, 90 y algunas hasta 180 días. ¿Qué hacemos? Salimos a buscar un factoraje, es decir, entregamos nuestra factura
y nos pueden dar un financiamiento hasta por el 80 o el 90% del valor de la factura por el tiempo que utilicemos, digamos, estos recursos. ¿Cuál es el tema con el factoraje? Evidentemente es una línea de crédito y siempre será una línea bastante cara porque es un tema de contingencia, es básicamente para poder cubrir flujos y no precisamente una opción a largo plazo. Para poder acceder a una persona física con actividad empresarial, lo que debemos tener es, uno, tener un RFC ya perfectamente dado de alta en el SAT, tener cuando menos 12 meses históricos de flujos en una cuenta de cheques y no tener temas en buró de crédito, que más adelante vamos a revisar. En el tema de las empresas, bueno, las empresas tienen una gama súper importante de fuentes de fondeo. La primera de ellas es una capitalización a través de la incorporación de nuevos accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos invitar a otras personas a que puedan participar con nuestra empresa a través de un capital, obviamente cediendo acciones del tipo A, para que ellos sean miembros de nuestra empresa, en el Consejo de Administración, con voz y obviamente con voto, ¿no? También pueden acceder a través de una tarjeta empresarial, pueden tener una línea de crédito revolvente, eso es muy importante. Las líneas de financiamiento se califican a 1 año para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos en este tipo de líneas 1 año de servicio de este producto, lo podemos estar utilizando, pero como usualmente o se espera que las empresas cambien sus números de un ejercicio a otro, siempre se tiene que estar revisando cuál es la situación actual de esa empresa. Entonces, nosotros, aunque tengamos una línea vigente, al año siguiente nos la van a revisar. El crédito simple, el tema del factoraje, los fondos de inversión, un leasing. El tema del leasing también es muy interesante. Hoy es un esquema que aquí en México tiene beneficios fiscales, pero que además hoy es una gran opción no solo para las empresas, también para las personas físicas o los emprendedores. Tener un teléfono, un coche, una computadora básica, el esquema de arrendamiento tiene muchas ventajas porque te permite incluso cambiar de modelo de manera muy rápido, estar acorde con el tema de la tecnología y no tienes que descapitalizarse de manera importante a la hora de hacer una compra, ¿no? O sea, en lugar de gastar 250,000 pesos o 300,000 pesos en comprar un coche, pagas una renta de manera mensual a 4 o 5 años y cuando ese modelo de coche ya cambió, tú sin mayor problema le dices a la arrendadora, ¿sabes qué? Ya voy a cambiar este coche y ahora quiero uno nuevo, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja, no tienes que estar pagando ese tema a largo plazo, no te descapitaliza y hoy es una de las opciones más interesantes y más importantes, no solo para el equipo de transporte, también para los activos fijos, para la compra de tractores, para la compra de maquinaria, de equipo, podemos utilizar el esquema de leasing. El tema del sale and leaseback, que es un esquema parecido al arrendamiento, pero es cuando nosotros ya tenemos activos, mobiliarios y equipo que son propios de la empresa y lo que vamos a hacer es básicamente obtener recursos a través de venderle a una arrendadora estos productos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del equipo de transporte, si tenemos equipo de transporte, maquinaria, equipo y nosotros necesitamos recursos, podemos llegar a un esquema con una arrendadora en el que le entregamos todos estos activos, ellos nos entregan recursos, esos activos siguen estando dentro de nuestra empresa, pero contablemente están ya en la arrendadora. ¿Cuál es la ventaja también? Pues que al final del contrato de arrendamiento podemos volver a renovar el contrato o en su caso hacer la liquidación. Entonces, esto también nos trae grandes ventajas porque son inversiones que ya la empresa realizó y que realmente ahí estamos teniendo algunos temas fiscales de depreciación, pero esto nos va a ayudar muchísimo con el tema de poder tener flujo de recursos sin tener que buscar nuevas líneas y tener que hacer muchos más compromisos de los propios, de los que ya tenemos, más que tomando lo que tenemos actualmente. Ahora, esta gráfica es súper interesante y les quiero platicar porque es la gráfica del ecosistema de financiamiento en México básicamente, ¿no? Si ven esa línea blanca, lo que tenemos es la curva de lo que es la etapa de una empresa, desde que nace hasta que una empresa está en expansión. Si se fijan en ese valle que está abajo,
Ese se llama el Valle de la Muerte y es en donde están las innovaciones o los proyectos de emprendedores. Ahí tenemos la mayor mortandad de las empresas, de ideas y proyectos. ¿Y por qué la tenemos? Bueno, pues porque si no hacemos un plan de negocio, si no hacemos una inversión estructurada, lo más probable es que cuando nuestro proyecto salga o salgamos al mercado, no sepamos cómo direccionar esos recursos. Entonces, esta es la etapa en la que más empresas mueren, en lo que es el emprendimiento, en lo que es el nacimiento. ¿Cómo se fondean estos emprendimientos? Bueno, a través de microcréditos, a través de amigos, a través de familia. Pero esto también tiene una desventaja, porque muchas veces cuando le pedimos a alguien que nos ayude a fondear un proyecto, si no tienen experiencia en el tema, si no conocen sobre qué es el negocio, pues efectivamente tenemos los recursos, pero no tenemos esa experiencia, ese coach, ese acompañamiento para destinarnos de manera precisa y adecuada para que ese negocio verdaderamente siga creyendo. Entonces, en ese tema yo les quiero decir que para que ustedes pudieran tener un negocio, si son emprendedores que verdaderamente detone, me parece que se deben de acercar más a fondos de inversión de plataformas que verdaderamente no solo les den los recursos, sino que los puedan ayudar a dar un coach, a participar con su experiencia en los negocios para que puedan asociarse. Entonces, eso nos da una gran ventaja. Yo les diría que en lugar de tomar un microcrédito o recurrir a los amigos o recurrir a la familia, tomen plataformas mucho más sólidas que les permitan tener este crecimiento. Después tenemos a las empresas que ya tienen un prototipo de negocios, que ya tienen una patente incluso, y que ya lo único que requieren pues son recursos para, digamos, detonar. Ahí sí pueden acceder ya a un crédito bancario, un microcrédito, o puede existir algo que se llaman los ángeles inversionistas. ¿Qué son los ángeles inversionistas? Bueno, pues son recursos que otorgan inversionistas privados, ¿no? En específico para un proyecto de inversión y que además de eso los acompañan justamente, ¿no? Y es de manera privada el esquema de inversión. Cuando ya tenemos una empresa en crecimiento, que es el grueso de nuestro país, el 99.3 de las empresas mexicanas son pymes, caen en todos los esquemas que platicamos de crédito bancario, de leasing, de sale and leaseback, de tarjeta empresarial, en arrendamiento, todos esos esquemas caen aquí, o también puede haber algo que se llama venture capital, ¿no? Que son recursos de manera importante, de más de 50 millones de pesos, focalizados hacia una empresa en específico. Ahora, en México hoy tenemos una gran ventaja de que existen más de 50 fondos de inversión y están especializados. Hoy tenemos fondos de inversión en energía, fondos de inversión en temas agrícolas, fondos de inversión en temas de innovación tecnológica. Entonces, existe realmente una gama súper importante y muy grande para que nosotros podamos aterrizar en nuestro proyecto de manera muy positiva. Yo les diría que sí existen muchísimas opciones de financiamiento, siempre y cuando nosotros sepamos exactamente en dónde estamos, en qué nivel está nuestra empresa, de qué tamaño está, cuáles son las necesidades y lo más importante, hay que tener una precisión de para qué vamos a utilizar esos recursos. No se trata de tomar deuda por tomar deuda. Luego, cuando ya tenemos empresas que son mucho más grandes, que ya están en expansión, pues evidentemente pueden tomar algo que se llama private equity, que es también una parte del capital de riesgo, pero ya en etapas mucho más grandes, en las que ya incluso los créditos bancarios son insuficientes y los proyectos de inversión son cosas pues ya demasiado grandes. Ejemplos de aquí en México de lo que son private equity, sí tenemos varios ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, existen algunas zonas de camaroneras en la parte de Sinaloa, en la que ahí se ha invertido una cantidad bastante importante en el desarrollo de ese tipo de proyectos, en la que se generan grandes cantidades de empleo, en la que se compra infraestructura, equipamiento, se enfocan recursos a la capacitación y a la innovación tecnológica. Y entonces el private equity nos permite tener una oferta, digamos, estructurada, pero además de eso, una gama colegiada, ¿no? En varios temas,
que nos van a permitir que ese proyecto de inversión, no solo con los recursos financieros, sino con la capacitación correcta, el coach adecuado y la precisión y el enfoque de en dónde debemos colocar esos recursos, nos van a permitir que esos proyectos de inversión se detonen de manera positiva. Hoy México ha cambiado muchísimo en temas de capital de riesgo. Hace 15 años recibíamos el 1% del capital de riesgo que se recibía a nivel Latinoamérica. Estábamos en pañales. Yo les diría que del 2014 para acá hemos crecido muchísimo. Hoy existen muchísimas plataformas fintech, existen varios foros de pasarelas de proyectos en los que ustedes pueden presentar su proyecto de inversión, pero insisto, para ello deben de tener muy claro su plan de negocios. El plan de negocios es un documento, insisto, que aunque mucha gente dice, no, pero yo ya tengo muy claro mi modelo, yo ya sé qué voy a vender y cómo lo voy a hacer, el plan sí te permite aterrizar de manera precisa y adecuada qué es tu negocio, qué es tu producto, qué es tu servicio. Este documento, de verdad, si la gente lo hiciera, tendríamos una mortandad de las empresas muchísimo menor, porque sabríamos exactamente hacia dónde enfocar y direccionar los recursos. Después les voy a platicar del tema de buró de crédito. El tema de buró de crédito es un tema pues un tanto complicado, porque mucha gente dice, estoy en buró de crédito, qué susto. En realidad yo les diría que no, estar en buró de crédito es positivo, porque eso quiere decir que ustedes tienen un histórico de cuáles son su comportamiento de pago ante la deuda que van tomando. ¿Cuál es el tema de buró de crédito? Que lo que hay que tener son notas positivas, ¿no? No tener reportes negativos. Entonces, sí es necesario para que ustedes accedan a una plataforma de crédito, tener un buró de crédito el buró no otorga recursos, tampoco hay una manera de borrar un historial de buró de crédito de la noche a la mañana. Les sugiero que cuando alguien llegue y les ofrezca y les diga, te voy a borrar tus notas malas de buró de crédito, no lo hagan, porque realmente eso no sucede. El buró de crédito es una serie de reportes históricos que las instituciones hacen de manera periódica, y entonces es difícil o prácticamente imposible que se borre tu historial mientras no pase determinado tiempo, y la mejor manera de arreglar un tema de buró de crédito es acercarse a las instituciones financieras. Yo les diría que lo que hay que hacer es acercarse con ellas, explicar la situación de por qué se está incumpliendo en un tema de pagos o por qué no se pueden hacer pagos completos, y pueden llegar a un esquema de plan de pagos, a una reestructura de financiamiento, a algo que no les afecte. Entonces, lo más importante en un tema de buró de crédito no es meterlo debajo del tapete, es ir con las instituciones, plantear qué es lo que está sucediendo, pedir un apoyo, encontrar un convenio, un acuerdo que nos permita a ellos recuperar sus recursos y a nosotros tener un histórico de buró de crédito positivo. Yo les diría, este es el mayor problema de la mayoría de los mexicanos, y es más un tema de desconocimiento que un tema de no pago, porque la gente, también hay temas muy importantes, ¿no? O mitos súper importantes del buró de crédito de, si no pago, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es primero que vas a tener una nota negativa, lo segundo que vas a tener es que no vas a poder acceder a otras líneas de crédito, lo tercero es que vas a quedar boletinado para poder acceder desde la compra de un teléfono, la compra de un coche, no se diga la compra de una casa, y la compra de o el acceso para tu empresa. O sea, hoy, si un representante legal de una empresa tiene notas negativas en el buró de crédito, esa empresa no va a poder acceder al financiamiento, y no porque la empresa no esté sana, sino porque el representante legal tiene un mal comportamiento de pago. E insisto, el buró es únicamente un indicador del comportamiento de pago, ¿no? De cómo solemos nosotros afrontar las deudas que estamos tomando. Entonces, es súper importante que tengamos este documento muy en orden. También hoy existen muchísimos problemas de identidad, de robo de identidad, en los que a veces tenemos cargos o tenemos cosas que ni siquiera adquirimos. Entonces, también es importante cuando menos
2 veces al año revisemos el buró de crédito, veamos que las tarjetas de crédito, los créditos que tenemos cargados estén alineados con lo que realmente nosotros estamos haciendo. También hay la posibilidad de hacer aclaraciones ante el buró de crédito a través de una liga en la que ustedes pueden mandar sus comprobantes y decir, yo hice mi pago en tal fecha con tal institución, y ellos también tienen la responsabilidad de voltear con esa institución y decir, a ver, aquí hay una distorsión de la información. Pero es súper importante que ustedes puedan tener el buró de crédito en orden. Por otro lado, también hoy se puede bloquear el buró de crédito para que solo con una autorización las instituciones puedan hacer consultas. Este es un documento personal y no lo puede consultar cualquiera, solamente con una autorización. Todas las instituciones, cuando ustedes van a realizar algún trámite de compra de coche, alguna línea de crédito, les piden que les firmen este documento. Si ustedes no firman este documento y alguien lo hace, esa consulta, pues efectivamente, ahí hay un tema, ¿no? Este es un documento que sí es súper personal y yo insisto, no hay por qué tener pánico al tema del buró de crédito. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer finalmente para obtener un financiamiento? Bueno, lo primero, ya comentamos, es tener un plan de negocios, un proyecto de inversión perfectamente definido. Segundo, tener un histórico de ingresos de cuando menos un año en una cuenta de cheques. Yo sé que hoy en México más o menos el 60% de los mexicanos no tienen el acceso a una tarjeta de débito o a una cuenta de cheques. Eso es muy fácil de solucionar porque ustedes se pueden acercar a bancos mucho más, digamos, sencillos, mucho más suaves, en los que pueden aperturar una cuenta de ahorro y pueden empezar a generar un histórico, y a través de ese histórico después van a obtener una tarjeta de crédito, y después de una tarjeta de crédito van a poder obtener la línea para un coche, y después de la línea para un coche van a poder obtener la línea para la compra de una casa. Entonces, lo primero y lo más importante es hay que bancarizarse. El mundo hoy tiende a que el efectivo esté desapareciendo, entonces realmente lo más importante es estar en línea, ¿no? En los temas bancarios. Además de eso, hay que planear el financiamiento. No se trata de obtener recursos por obtener recursos. O sea, finalmente, cuando tomamos una deuda, al final es una obligación moral, ¿no? Tener que fondear y tener que corresponder hacia esos recursos. Y también hay que tomar precauciones en los financiamientos que vayamos a tomar, leer las letras chiquitas de los contratos, porque hay instituciones financieras, hay bancos que te hablan de un costo total, pero no te dicen realmente el costo anual total. Entonces, hoy México tiene las tasas más caras del mundo. Yo les diría, hay financiamientos que cobran hasta el 240 o hasta el 280% del valor inicial de lo que ustedes compran, cuando realmente ustedes pueden acceder a tasas o a financiamientos mucho más económicos si ustedes tienen un orden específico para realizar sus cosas. Insisto, tener el buró de crédito positivo, tener los recursos, tener un plan de negocios perfectamente definido, tener una cuenta completamente en orden, y eso les va a permitir tomar diferentes fuentes de financiamiento. Hay una máxima en los temas financieros y es: no hay dinero más caro que el que no se tiene. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos necesitando recursos para un proyecto, para algo en específico, tomamos lo que sea, así nos cueste el 240% de ese financiamiento con tal de lograr el objetivo. Y eso nos genera después problemas muchísimo más graves. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener perfectamente nuestros documentos en orden, salir a buscar. O sea, yo les diría, ustedes como clientes, ustedes son los que tienen que elegir con quién van a tomar una deuda, no las instituciones son las que digan, a este cliente es el que no. Son ustedes los que tienen la capacidad de decisión, de decidir con quién pueden solicitar un financiamiento, a quién les acomoda más, quién les da mejor tasa, quién les da mejores opciones a la hora de la toma de financiamiento. Algunos cobran unas comisiones por apertura un poco veladas, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que revisarlos. ¿Qué hay que hacer? Literal, es tomar una hojita y decir, ¿cuánto me cuesta la apertura del financiamiento? 3% masiva. Si son 100,000 pesos,
¿no? Ya llevamos 3,800 y cachito con todo IVA solo de apertura. Luego, ¿cuánto me va a costar la tasa de interés por 1 año, por 2 y por 3? Si ustedes revisan, un financiamiento entre más largo plazo es más caro. Más caro siempre. Entonces, si van a tomar uno que sea de manera correcta, en 12, 24 meses, eso les va a hacer que verdaderamente abaraten los costos, pero además tienen que buscar la manera de cómo van a poder liquidar esta línea de financiamiento. O sea, porque también de repente tomamos tarjeta de crédito empresarial, tomamos un leasing bancario, tenemos un sale and leaseback y de repente tenemos una cantidad de deudas que ni con los ingresos que tenemos hoy en día alcanzamos a cubrir todas las deudas. Entonces, ¿cuál es la norma del financiamiento? Yo les diría, no endeudarse más del 30% de lo que reciben de ingresos. Alguien que se endeuda con más del 30% de lo que se recibe de ingresos, pues ya va a empezar a tener problema porque ¿cómo va a cubrir los costos, digamos, normales o naturales que tienen del día a día? ¿Cómo va a cubrir alguna contingencia, no? También el fondo de contingencia es muy importante. Hoy estamos viviendo justamente en una situación en la que nadie se imaginaba que íbamos a pasar más de 5 meses confinados en un tema en el que verdaderamente el mundo está sufriendo una situación financiera bastante complicada. Y no es solo México, es en todo el mundo. Muchas de las cadenas productivas se rompieron. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento en México? De verdad es hacer patria y es comprarle al señor de la esquina, al vecino, hacer intercambio comercial entre nosotros para que eso permita hacer una reactivación. Creo que este es el momento de verdaderamente demostrar que México puede salir adelante después de toda esta situación. Yo les diría, es un momento complicado. Alguien diría, ¿cómo voy a tomar un financiamiento en medio de esta situación tan complicada? No, al contrario, sí se puede, siempre y cuando esté perfectamente bien planeado, siempre y cuando lo aterricemos a la realidad. Hoy los ingresos que tenemos no son los mismos que se tenían hace 5 o 6 meses y menos hace 1 año. Esta situación va a prevalecer por varios años en todo el mundo. En México va a ser mucho más complicada la recuperación. Entonces, yo les diría que los financiamientos justamente son para los momentos de contingencia en los que necesitamos resolver temas, pero de manera planeada, en los que ya tenemos un proyecto completamente definido de para qué lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a pagar y en qué momento, incluso podemos hacer temas de prepago. O sea, eso a las instituciones, lejos de decir qué mal, al contrario, ustedes son sujetos de crédito mucho más positivo. Si dicen voy a solicitar un financiamiento a 1 año y lo pago en 7 meses o en 8 meses, ustedes lo liquidan. Ya la mayoría no manejan penalización por pago anticipado y pueden no incluso obtener un nuevo financiamiento, sino uno mucho más grande que les va a permitir aterrizar cosas mucho más positivas en este sentido. Y bueno, no sé, me parece que con esto cubriríamos los aspectos generales de cómo obtener financiamiento de manera general. Y yo les quiero agradecer muchísimo sobre esta invitación que me realizaron. Espero que estos temas les hayan servido y les deje un poco más claro que el tema de poder acceder a un financiamiento es muy difícil, en realidad es un mito. Podemos hacerlo siempre y cuando cumplamos todos estos pasos que ya platicamos durante esta plática. Muchas gracias.